Bienvenidos y bienvenidas a No hay revolución sin YouTube, un programa de reflexión, a este nuevo capítulo con un invitado sensacional, hiperbólico, melipillano, que estudió en Oxford, que es abogado, que es chileno, que es pensador, que escribe artículos hipercomentados, que es Renato Garín. Marco Antonio Enrique Solinami Gumucio. Bienvenido. ¿Lo dije bien? Muy bien, muy bienvenido. Oye, Renato, a mí me parece súper interesante en este programa de reflexión escarbar un poco en tu punto de vista. Tu hipótesis, déjame exagerar y equivocarme, es que el gran problema de una democracia o de una economía es la transparencia y son sistemas, dicen los pretenciosos, check and balance, los equilibrios en las normas. Y te he leído sobre el lobby una enorme reflexión sobre, por ejemplo, la fundación, y yo tengo una entre paréntesis, sobre cómo el radar de la transparencia los medios lo han ido, no por mala leche seguramente, sino porque no pueden verlo todo, acotando, por ejemplo, a la declaración de patrimonio de un diputado, al conflicto de interés a la hora de votar, cuando en realidad el problema de la transparencia es mucho más rico que simplemente pillar al que se robó la caja chica. Es transparente una sociedad que establece reglas, no solamente de premio y castigo, sino de equilibrios, de observaciones mutuas sanas, para no crear un estado policial al estilo Foucault. Y uno de tus focos es el lobby. Me gustaría entender por qué el lobby como elemento principal de la transparencia y no de repente, voy a inventar, el presidencialismo chileno, la humillación de las regiones, la descentralización. Tú, a propósito de Melipilla, sabes que Melipilla vive un martirio, y lo sabes mejor tú que yo, que es metropolitana, pero en realidad tiene vocación rural y casi regional. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el lobby? De acuerdo. Mira, mi interés más que el lobby han sido las élites. A ver. Entender la élite chilena en su funcionamiento y en su lógica interna, en su antropología, por así decirlo. Y creo que la élite chilena post-Pinochet tiene una lógica de las influencias muy importante y tiene una lógica en que la élite ha vuelto al Estado, este Estado neoliberal, que no es solo menos Estado, es otro Estado también, lo ha vuelto a funcionar los grupos de interés. Entonces me interesaba entender cómo es el fenómeno de que en 20, 25 años el aparato público termina tarde o temprano haciendo funcionar los grupos de interés, quizás previamente configurados en la dictadura. Entonces, ¿por qué el lobby? Porque el lobby es, como dice Bruno Latour, no sé si conoce este sociólogo influyente que habla de actores red. Hay determinadas personas en las democracias modernas que se vuelven redes. Una persona a la vez una red. Y el lobista por definición es eso, es una persona que tiene una gran red detrás de sí que le permite influir en lo público para colocarlo al servicio de intereses privados. No siempre nefastos, no siempre ilegítimos, a veces legítimos, a veces legales, pero que hay que entender la lógica detrás del asunto. ¿Y por qué el lobby? Porque el lobby es el fenómeno moderno, postmoderno, si tú quieres, quizás característico de esto, quizás más característico de cómo la élite toman un cierto grado de influencia en el Estado y cómo lo vuelven funcional a sus intereses. Entonces te diría, en Chile lo que tenemos una élite muy pequeña que ha vuelto el Estado funcional hacia estos grupos de interés. Y para entender eso hay que entender el mecanismo, la carretera por cual eso fluye. Y ese ha sido el lobby. Entonces tú me comentas de las fundaciones. Claro, los centros de estudio, más en general, quedaron fuera de la reflexión del lobby. Yo hice todo un esfuerzo porque se incluyera. Te leí. Con el ministro del Interior, Jorge Burgo, hicimos un esfuerzo conjunto y le reconozco ese esfuerzo conjunto que hicimos. Nos fue mal a los dos. ¿Por qué le fue mal? Yo creo porque quizás no fuimos lo suficientemente convincentes. Por un lado, ya va la autocrítica, quizás. Y por otro lado, creo que hay una cultura política en Chile de promover los centros de estudio por un lado. Tú te metes a Google, la gente que nos está viendo que se metan a Google y que busquen Centro de Estudios Chile, y van a encontrar 60, 70, 80 instituciones que tienen una página web que suben 2 papers y que dicen somos un centro de estudio. Cierto. Eso te permite una serie de cuestiones legales que fueron explicarlas. Por un lado, tú puedes ser una ONG, que está muy de moda, ¿cierto? Y una ONG viene con una carga moral implícita, es decir, tiene una ONG de ser muy buena persona, entonces, ¿verdad? Después están las fundaciones, que es el modelo que Álvaro García Linera, del vicepresidente de Bolivia, sostiene justamente que muchas de estas ONG son brazos armados del financiamiento internacional para incidir en política. Es muy crítico de algunas. Las ONG, ya. Las fundaciones, sí, y las corporaciones sin fines de lucro. Son 3 modelos de funcionamiento, todas centros de estudio. Porque el centro de estudio no existe legalmente, existe convencionalmente. Llamamos centro de estudio a ciertas instituciones. No hay una política pública, Marco Antonio, sobre conocimiento en Chile. Los científicos hicieron una marcha de delantal blanco el otro día, espectacular. Yo lo acompañé, soy abogado, no puedo marchar con ellos, pero en espíritu lo acompañé en la calle. Muy interesante lo que ellos están planteando. En la humanidad estamos con una deuda impresionante. Tú llegas de vuelta con tus posgrados, sean 1, 2, 3, lo que sea. Te cuesta muchísimo insertarte en la universidad porque no hay grandes planes de investigación en la universidad. Y el gran camino para derrotar la desigualdad es el compartir el conocimiento. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con la fundación y los centros de estudio? Que se están volviendo un poquito trincheras.
trincheras por donde puede correr el financiamiento electoral en cierto sentido, o pueden correr directamente en la influencia. Hoy día en Chile, por ejemplo, tú puedes tener una... O sea, aparato, a mí me interesa esta discusión. Sí. Además, nada que temer, por si acaso, Fundación Progresa efectivamente se define como un centro de estudio, efectivamente no es un brazo de financiamiento, porque además nos han tratado de meter en toda la sopa, con lo cual converso tranquilamente contigo esto, pero quiero entender. Tú dices, se han creado 2 fundaciones con 2 objetivos. Uno, blanquear, vehiculizar financiamiento electoral. Sí, que es lo menos. Y lo segundo sería... Sería una política de conocimiento completamente inorgánica, donde encontramos centros de estudio que venden servicios. Perfecto. ¿Sí? Venden libros, venden revistas, gente se puede suscribir a sus newsletters, por ejemplo, a la vez que hay otras que son brazos intelectuales de partidos políticos. Bien. Libertad y desarrollo, exacto, por definición, por antonomasia en nuestra tradición, ¿verdad? El Cato Institute en Estados Unidos. Y una tercera versión, que es la versión del centro de estudio, que es un poco el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola, que la hace toda, ¿verdad? Y hace todo un poquito. Y a la vez que hace todo un poquito, tiene beneficios en la ley Valdés, beneficios tributarios de donaciones. Entonces, tener un centro de estudio es un muy buen negocio, porque puedes tener fundación, corporación sin fines de lucro, ONG, puedes tener financiamiento electoral, puedes asesorar parlamentarios, vender servicios y tener además beneficios tributarios. O sea, es un descampado jurídico. O sea, son las empresas de la política. ¿Y qué pasó en Estados Unidos, Marco? Pasó que en Estados Unidos, como está todo este debate del financiamiento, ¿qué ocurrió? Los super PACs, que eran estas instituciones... Explícalo bien, porque no todo el mundo es un financiamiento de causas, ¿verdad? Un financiamiento de causas específico. Yo, por ejemplo, estoy... Donde las petroleras pueden financiar... Exactamente. O, por ejemplo, un movimiento a favor del aborto o contra el aborto, sí, y de eso se cuelgan candidatos y por ahí financian las campañas. Los super PACs eran una institución residual en la democracia norteamericana hace 20 años y hoy día son el centro del financiamiento electoral con millones y millones de dólares. Esto que está de moda vale la pena recordar que Estados Unidos, que es el modelo, tiene un sistema de financiamiento brutal. Brutal. Que permite que una petrolera financie una causa y el candidato mediante esa causa financie su pre-campaña. Y en Chile no tenemos, Marco, una reflexión profunda. Me parece a mí que yo siento ahí vacío, por eso quiero hacer un compromiso intelectual con eso y llenarlo, ¿verdad? Y dar la discusión, que es que no tenemos una política de conocimiento en Chile. O sea, tenemos muchos centros de estudio, pero no sabemos para qué es un centro de estudio. Entonces todos tenemos interpretaciones distintas. Y el Estado, que es el garante, por así decirlo, de esa institucionalidad del conocimiento, claro. No ha tenido una política de conocimiento, no solo de estos últimos 25 años. En Chile carecemos de una política de conocimiento en todo el siglo XX. No hemos sabido explotar nuestra inteligencia, nuestro capital cultural. ¿Somos originales o este es un problema latinoamericano? Muy latinoamericano. El problema del lobby en general viene de la mano del capital financiero, cuando el capital financiero desembarca. Una cosa, yo entiendo que tú hagas foco en este centro de estudio, sí, que la sociedad necesita, porque aquí son un descampado. Sí. Porque tienen distintos pasaportes, distintas funciones, y pueden esconder distintas agendas políticas y económicas. Sí. Pero ahora me metiste el lobby, sí, al cual le he hecho el kit en esta conversación. Lo que pasa es que los centros de estudio tienen a la vez una variante que es el lobby, que es interceder ante autoridades públicas por intereses privados, llevando papers, llevando informes. Ahora, ¿qué ocurre? Que es que, de nuevo la discusión de la ley del lobby, artículo 6, número 6, se excluyen los centros de estudio de ambas categorías, lobista y gestor de interés, que es el que no cobra. Luego, todos estos beneficios que te enumeré en un centro de estudio se los mantienen. Además, no son lobistas ni gestores de interés. Entonces es muy atractivo tener un centro de estudio en Chile. Entonces por eso esta proliferación que estamos viendo. O sea, ustedes publican libros y todo, sí, pero si tú buscas en Google vas a encontrar gente que no hace eso, que hace bastante menos y que se reclaman para sí esta categoría, tienen beneficios tributarios, hacen una serie de cuestiones en lo público. Y bueno, yo estoy tratando de colocar en la agenda una discusión sobre eso. A la vez que te comento también, no hay una norma de puerta giratoria en Chile. Ley que yo presenté, compañero. Piensa, por ejemplo, en España. Sí, la 2 de años, España, 2 años, 2 años de 25% plazo. del sueldo. Hoy día en Chile una persona puede pasar de una instancia fiscalizadora de la Corfo a presidente de las cascadas sin decir nada, digamos. Peor, pasar de superintendente a AFP a una AFP, pasar de ministro de Transporte a Energía a Chilectra, o sea, yo hice una ley con Álvaro Escobar y la implementamos, y ahí debo decir, la revolving door, donde estuvo bastante bien Burgos de nuevo. También sí, me voy a sumar el reconocimiento a que Burgos también tenía reflexión sobre esto. También, yo trato, ahora que te escucho, si uno tiene que hacerse una autocrítica, ¿por qué no empujé esa ley? ¿Por qué no nos fue mejor? Porque a todo el mundo le hacía sentido. Yo me inspiré en la norma española para explicarle a los chilenos, cuando tú eres nombrado regulador, lo que hace España y otros países, dice, bien, usted regula, usted asigna cosas desde un poder gigantesco. Lo que no puede hacer usted es trabajar en esa industria a la salida, porque usted se lleva una cantidad de información y corremos el riesgo de que se vaya a la empresa que usted reguló.
Entonces se prohíbe, se le da a la gente, por ejemplo, en el caso español, 2 años de prohibición de trabajar en el sector y se le mantiene una renta pública que creo que era del 25% cuando lo estudié, del sueldo anterior. ¿Vale? Es decir, una persona ganaba 4 millones de pesos, mantiene 1 millón de pesos durante 2 años, pero tiene que trabajar en cualquier otra área. Yo trato de sumarme a tu autocrítica y también me pasa lo mismo que a ti. ¿Qué pasa con estas agendas que son curiosas? Porque hasta que explota el escándalo, a nadie le importan. Deja meterme la pata a los caballos. Financiamiento electoral. Con Álvaro Escobar hicimos una ley para que cualquier diputado que hiciera rendiciones truchas perdiera el cargo. A nadie le importó. 70 leyes, me recordaba Álvaro Escobar, presentamos sobre financiamiento electoral, transparencia. Yo te desafío que alguien me diga, si alguien se acuerda, del 2006-2010, que le importó a alguien lo que hoy día es escándalo nacional. Sí. Financiamiento de las campañas, responsabilidad, conflictos de intereses. Nosotros ampliamos la definición de interés, que me pasó a mí como productor, director. Yo llego al Congreso de patrimonio, como no tengo, sale casi una hoja en blanco, y digo yo mismo, pero esto es trampa. Porque yo como diputado tengo un interés creado en la televisión. Y nadie me pide que me inhabilite la televisión. Porque patrimonio no tengo. La productora no tenía casa, de invento, no teníamos cámaras. Por tanto, formalmente, yo tenía un root de una empresa, cosa que hice. Pero yo mismo hice una ley diciendo, no, pues, yo tengo que inhabilitarme donde tengo un centro de interés declarado, que es la televisión, y me inhabilité sistemáticamente. Entonces, ¿por qué es culpa tuya, es culpa mía o es culpa también de que a los pueblos no les importa la transparencia? Yo creo que tenemos, de nuevo, vuelvo a mi punto, creo que las élites en Chile, o la élite en Chile, yo creo que no hay una diversidad de élites, entonces hay una sola élite muy homogénea, muy compacta, como dice el rector Carlos Peña, muy endogámica a la vez. Creo que es muy reacia a que le toquen estas libertades que ellos entienden absolutas. Y claro, el revolving door, regular la puerta giratoria, implica regular libertades personales, implica ceder libertades personales que no son absolutas, ¿verdad? Entonces ahí aparece mi otra pata, que es el tema del liberalismo, que es decir, bueno, yo creo en un liberalismo, pero un social liberalismo, un liberalismo a la John Rawls, si tú quieres, en general, en la matriz, digamos, que entiende que uno sacrifica cierta porción de tu libertad para que la república y lo público en general ganen, y todos ganemos algo. Pero la élite en Chile no está dispuesta a hacerlo. La élite en Chile, tengo la impresión que, y el argumento que muchas veces me repiten, fíjate que te dicen, pero si colocamos tanta regulación, ¿quién va a querer estar en lo público? Sí. Una última pregunta, Renato. Tú eres liberal, eres abogado, estudioso. Yo tengo una observación subjetiva, por supuesto, pero además profundamente equivocada seguramente, y es que el mundo liberal en política o está mal representado o no está representado. Y cuesta escuchar una fuerza liberal en un país que es neoliberal en su matriz. ¿Tenés pensado alguna acción política tuya? Bueno, yo sigo parte de estos movimientos, de algunos de estos movimientos, me digo mal en general, tratando de politizarlos, tratando de que tomen una agenda más progresista en esos términos, digamos. Creo que hay estos movimientos que quieren autollamarse centro liberal, yo creo que repiten ciertos dogmas neoliberales muy cercanos a ciertas instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Reconocemos al Partido Liberal como una excepción, este partido joven, con Blado y compañía. Eso te iba a decir. Yo he hablado, lo coloco fuera de esa atmósfera, y a la vez te digo, estos liberales que quieren ocupar este supuesto centro se equivocan en ofrecerle alianza a los más conservadores de la democracia cristiana, a Ignacio Walker, a Mariana Aylwin, que legítimamente y con todo su derecho defienden posiciones conservadoras, pero son conservadores. Entonces yo me pregunto por qué esos liberales, algunos muy jóvenes, algunos con muchas ganas, tienen que aplaudirle la cueca a Mariana Aylwin y Ignacio Walker. Yo prefiero un liberalismo que tenga una agenda progresista y que esté en una matriz de alianzas progresistas. Creo que lo que ha hecho Blado es enorme, es titánico. Ganar en Arica, colocar temas de discusión pública y sentarse junto a estos dos líderes estudiantiles que han tenido toda la prensa que han tenido durante tantos años, ha sido titánico. ¿Y sobre ti? Yo, mira, tú, te lo cuento así, yo soy de Melipilla, eso me define desde la raíz de mi ser, digamos, el ser pueblerino, el entender el mundo desde ahí, de lo rural, y siento un abandono muy profundo en Melipilla. Cuando vuelvo a Estados Unidos, cuando vuelvo a estudiar de Oxford y voy a Melipilla y veo que no se han pavimentado las calles, veo que no hay una luminaria, veo que no hay que... ¿Qué edad tienes tú en el año 92? 19. Imagínate, el año 92, primera vez que a Melipilla se le ofrece el Metrotren. Gobierno de Patricio Aylwin. Todavía no se coloca un metro de camino en el Metrotren Marco. ¿Cómo crees tú que afecta a la gente en Melipilla eso? O sea, es el daño, la desesperanza aprendida que hay en el pueblo de Melipilla, en las mujeres. Hay una capacidad intelectual instalada en Melipilla completamente desechada. Y es toda una zona, además, políticamente muy importante. Toda esta zona de Melipilla, Paine, San Bernardo, pienso en Calera de Tango, pienso en Talagante, zona muy conservadora. ¿Te escondiste? Donde la UDI se instaló. Terminemos. ¿Y tú?
bueno, yo estoy dispuesto a entrar en una agenda política que implique colocar la zona de Melipilla y colocar el mundo que alguna vez fue rural de nuevo en la agenda. Pero para eso decidí volver primero, y para eso tengo que entender yo también que yo no puedo volver desde fuera a lo tecnócrata y decir, mire, yo aprendí tantas cosas, le voy a enseñar ahora a los melipillanos cómo se excede la agenda del desarrollo. Yo voy y converso con la gente y trato de decirle, vamos, la desesperanza aprendida es parte de la dominación, es parte del virus de Santiago, es parte del estrés, es parte del cono irritable, es parte de las mujeres con fibromialgia. Yo no quiero un pueblo de Melipilla ni un pueblo de Chile con mujeres con fibromialgia a los 60 años. Me parece que eso es generar una sociedad enferma. Y mi compromiso es ese. O sea en el lobby, sea en la discusión que sea, es un compromiso por el bienestar de la población antes que del Producto Interno Bruto. Oye, muchas gracias, Renato. Muchas gracias a ti, Marco. Tenemos, yo estoy seguro, un proto candidato o un proto líder político aquí, y además de un intelectual. Gracias a todos ustedes. Fue una conversación con Renato Garín sobre lobby, democracia y Melipilla. Los espero en el próximo capítulo de No hay revolución sin YouTube, y recuerden que pueden inscribirse en la página de Marco Enrique Minami en YouTube y también, por supuesto, en la web, y leer y enviar comentarios. Los responderé apenas pueda.